Hola, en el video de hoy vamos a aprender a hacer una mesa de centro. Si les interesa este video, quédense con nosotros. Bueno, esta mesa de centro que queremos hacer para la sala en Bogotá, la vamos a hacer de una madera que tenemos acá, que hemos tenido desde hace varios meses. Se llama flor morado. Es una madera que me gusta muchísimo, nunca he hecho un proyecto con flor morado, entonces vamos a probarla. Tengo dos pedazos, una de 2,16 y otra de 2,20. Queremos una mesa que de diámetro tenga 60 centímetros, pero por el ancho de las tablas y por el largo de la tabla que tengo, ninguna de las dos piezas me da las piezas que necesito para hacerlo de 60 centímetros. Entonces lo más cercano que nos vamos a acercar es por ahí 55-56 centímetros. Ahora les muestro un poco cómo se sacan esos cálculos dependiendo del diámetro de mesa que quieran. Bueno, estas dos tablas además tienen una diferencia, esta es de 2 centímetros, esta es de 1,5 centímetros, entonces también eso influye de qué tan grueso la quieran, pues obviamente van a tener que buscar la tabla o el pedazo de madera que quieran utilizar para eso. Adicionalmente hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, esta tabla en la punta pues no viene perfecta. Entonces no podría utilizar toda la tabla porque el ancho que yo quiero usar es de 15 a 16 centímetros. Acá ya me está dando 13 o 14 o inclusive 12. Entonces digamos que ese pedazo adicionalmente no me serviría. O sea, si utilizamos esta tabla ya no nos da un diámetro de 55-56, sino que nos podría estar dando un diámetro por ahí de 54-53. Entonces, entre más grande la mesa va a quedar mejor desde el punto visual y además funcional para lo que queremos en Bogotá. Entonces vamos a utilizar esta tabla. De pronto usamos esta para hacer las patas, porque realmente ahora solo estoy preocupado por la parte de arriba de la mesa de centro, y como les decía, la vamos a hacer utilizando este flor morado. El primer paso de este proyecto entonces va a ser dimensionar esta tabla que vamos a utilizar, utilizando la canteadora y el cepillo. Pasando la tabla por la canteadora nos dejará una de sus caras planas y limpias. Acá ya podemos ver cómo queda una mesa plana y limpia un lado de la canteadora. Ahora pasamos al cepillo donde vamos a aplanar y limpiar el otro lado. Bueno, ya pusimos a escuadra dos tablas, una para la mesa que fue la última que hicimos ahorita y la que hicimos inicialmente es para las patas. La tapa y dependiendo de la tapa, del tamaño que quieran, pues va a determinar cómo van a cortar sus piezas. Obviamente las piezas más largas van a ser las del centro, que van a cubrir el diámetro y un poco más, por ahí unos 2 centímetros a cada lado para que el router pueda dar la vuelta y corte bien el material. Las que van yéndose hacia los extremos, las tablas que uno va poniendo en los extremos pueden ser un poco más cortas. Ahora les muestro en off el diseño que yo hice, cómo hice yo este tablero. Digámoslo así, lo hice en esta cartulina, simplemente dibujando un diámetro de 70 centímetros. Entonces vamos a pasar ahora a cortar los tramos de los tamaños que yo necesito. Voy a cortar 5 tramos, cada uno de una longitud específica, para poder lograr digamos que la base la vamos a pegar, y mañana con el router ya vamos a poder hacer el círculo de la tapa. Acá, al poner ya las tablas cortadas, las ubicamos para hacer nuestro tablero y tener una mejor sensación del diámetro que podemos lograr. Luego, usando una tira de un cordón, le amarramos un lápiz y partiendo del centro de la tabla podemos hacer un círculo, el más grande que el material nos permita. Muy bien, ya tenemos nuestras tablas entonces cortadas al tamaño que nos dio la tabla que teníamos. El diámetro de la mesa definitivamente nos va a dar menos de 70, nos va a dar como 62, 63 de pronto. Solo lo vamos a saber después de que tengamos ya las tablas pegadas. Sin embargo, las uniones es lo que me está preocupando en este momento, porque no están perfectas, y para que realmente la mesa quede muy bien, estas uniones tienen que estar alineadas perfectas. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlas por la canteadora de 2 en 2. Entonces estas dos que ya decidí que van a ir juntas, pues simplemente las vamos a voltear, las vamos a unir con unas abrazaderas y la vamos a pasar por la canteadora. Eso lo que va a hacer es que nos va a garantizar que la parte
digamos de la unión, va a quedar exactamente igual y nos va a unir mucho mejor. Les quiero mostrar cómo está en este momento solamente para que se den cuenta, pero va a mejorar muchísimo. Va a mejorar muchísimo esa unión. Entonces ya les muestro cómo queda y vamos con eso. Es importante colocar las dos piezas sobre la mesa de la canteadora para garantizar que estén iguales y luego sí agarrarlas con las abrazaderas. Y ya los espacios definitivamente cuando apretamos pues son perfectos, uno con el otro pues se unen perfectamente. Entonces ahora lo que vamos a pasar es al pegado. Ahora les hago una toma ya cuando estén pegados para que se den cuenta de la unión tan perfecta que hizo, y ya podemos dejarlo secando esta noche y mañana podemos hacer la parte del router de la fresadora para hacer el círculo y ya tendríamos la tapa de nuestra mesa. Luego de dejar secar el pegante casi 24 horas, podemos quitar el exceso con un cincel. Bueno, listo, ya dejamos secando la tapa de la mesa toda la noche. Vamos a pasar al siguiente paso, que es dibujar el círculo. Vamos a ver qué tan grande finalmente nos quedó. Yo creo que va a ser de unos 61-62 centímetros. Y ya con esa dimensión vamos a poder empezar a cortar las piezas para las patas. Y mientras están secando las patas, porque algunas de esas piezas de las patas las vamos a pegar juntas, mientras esas se secan vamos a hacer el corte del círculo con el router. Acá vemos la fresa recta que usaremos para hacer nuestro círculo. Y lo que haremos ahora es un jig para el router que nos garantice que el círculo será perfecto. Bueno, listo, entonces ya tenemos el router listo con la fresa con la cual vamos a hacer el corte. Esta base simplemente es una base en la cual hicimos el hueco para que pudiera salir la fresa. Tiene los tres huecos avellanados para los tornillos de la misma base. Y con eso, esto lo que nos va a dar es una extensión para poder hacer el giro de 360 grados alrededor de la madera que vamos a cortar, para hacer la parte de arriba de la mesa redonda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, y es necesario, es tomar la distancia. Ya sabemos que nuestra mesa va a tener ahorita lo rectificamos, pero aproximadamente unos 60-62 centímetros. Entonces lo que hacemos es, necesitamos el radio. Entonces desde la punta de donde va a empezar a cortar el círculo, vamos a contar aproximadamente 30 centímetros y ahí vamos a hacer un hueco con el cual nos va a marcar, digámoslo así, el espacio. Entonces vamos a marcar acá 30 centímetros. Vamos a hacer una prueba. Puede que nos toque mover un poco esta puntilla.
lo que vamos a hacer es un hueco para que pueda sacar la puntilla. Hasta 31 nos podría dar. Ahora lo que vamos a hacer entonces es fijar la base a través de una puntilla al material. Recuerden que lo deben hacer por el lado opuesto para que el hueco de la puntilla quede por el lado de abajo de la mesa, o sea, no dañemos la parte de lo que se va a ver, digamos, de la mesa. Entonces este es el lado de abajo que tiene algunas imperfecciones que después las vamos a arreglar cuando ya tengamos nuestro círculo perfecto, y lo que vamos a hacer es ir bajando la fresa de poquito en poquito y vamos a ir haciendo el círculo con la fresadora. Ahora, algo importante es, acá estamos trabajando sobre este mesón de trabajo y obviamente la idea es que la fresadora en algún momento, después de varias vueltas, porque uno lo va bajando de a poco en poco, o sea, no lo vamos a tratar de hacer de una vez completo, entonces vamos a ir dándole varias vueltas. Lo importante es poner algo de material debajo para que nos proteja un poco el material, digamos, que esta mesa. Entonces vamos a buscar un pedazo de triplex o varios pedazos de triplex que nos ayuden a hacer como de soporte, y ya empezamos a hacer ese círculo. Como se estarán dando cuenta, son varios giros con la fresadora. Cada vez vamos bajando muy poco la profundidad para proteger la fresa y también el material. Listo, ya tenemos nuestra parte de arriba de la mesa. Ahora lo que vamos a pasar es a lijar el borde, y ahí voy a decidir, y bueno, la parte de arriba, y ahí voy a decidir si le hacemos un perfil o no, dependiendo del estado en el cual quede, digamos, que esta parte de arriba de este borde. Vamos a pasar por todas las lijas de 80 hasta 240, digamos que intercalados. Eso es una de las cosas que es importante para poder proteger finalmente la mesa ya cuando lleguemos al 240. O sea, deja un poro muy pequeño, y eso lo que va a permitir es que cuando le apliquemos algún acabado, pues lo absorba en una capa superficial y nos proteja bastante la mesa. Vamos a pasar entonces a ese lijado, y ahora les muestro los siguientes pasos de la mesa. Bueno, estamos apenas comenzando con la lijada, pero ya podemos ver algo de avance. También vemos algunas imperfecciones que la idea es que después de pasar por todas las lijas se vayan solucionando. Como se darán cuenta, se está viendo muy bien. Este hueco en el centro fue donde pusimos la puntilla para poder usar el router, pero como esta es la parte inferior de la tapa de la mesa, no tendrá problema.
Preferí lijar el borde manualmente, pues con la lijadora orbital tiende a doblarse y podría dañar los bordes. Bueno, en conclusión, realmente el proceso desde que uno lo hace correctamente, si ustedes se han dado cuenta en mi canal, yo he hecho cosas rústicas hasta el momento, realmente esta es la primera vez que me atreví a hacer algo un poco más profesional desde el punto de vista de acabados. Entonces, hacer esta mesa, digamos que me ha enseñado varias cosas, pero uno de los grandes aprendizajes es que si uno sigue el proceso completo desde que compra la madera, la selecciona adecuadamente, la corta, la cantea, la cepilla y empieza a trabajar con una tabla de madera o tablas de madera realmente bien ya digamos que dimensionadas, y luego por ejemplo en este caso hacer el pegado con estos tips que les he ido dando para que las uniones queden perfectas ya después de que uno lija. Además pasando por todo el proceso desde digamos que 60-80 o hasta 220-240, pasando por todos los pasos, realmente el trabajo, digamos que el terminado es muy bueno, o sea, realmente excelente. Estoy súper contento como está quedando. Y bueno, ya vamos a pasar entonces a hacer las patas. Tengo que tomar algunas medidas para ver si la tabla que teníamos con la cual íbamos a hacer la tapa, pero definitivamente no nos daba el tamaño, nos alcanza para hacer las patas. Y ahora les cuento un poco entonces cuáles son las dimensiones de esas patas y cómo las vamos a unir y cómo las vamos a sujetar a la tapa. Bueno, ya tenemos la tapa y ahora vamos a pasar a las patas. De las patas las patas las vamos a realizar o las vamos a hacer de la misma madera de flor morado de otras tablas. Lo primero que vamos a definir es el grosor, porque vamos a pegar en las patas dos pedazos para que las patas queden un poco más gruesas. Este grosor en este momento de estas tablas está de aproximadamente unos 2 centímetros, pues queremos que queden un poco más gruesas. Ya tomé las dimensiones y vamos a hacer las patas de 50 centímetros, la base de 50 centímetros y de altura de 35 centímetros. Ahora les muestro un poco, pero lo primero que vamos a hacer es rebajar esta tabla a la mitad para que nos quede de grosor de lo que tenemos la tabla, para que nos pueda quedar dobles. Esto mide aproximadamente unos 15 centímetros, entonces van a quedar pedazos de 7.5 centímetros, los cuales vamos a unir para luego ya poder armar las patas. Acá ya teniendo los tramos para las patas, usamos un pare para garantizar que todas las patas nos queden idénticas de longitud. Bueno, ya tenemos entonces todas nuestras piezas para patas. Recuerden que nuestra mesa es de 60 centímetros de diámetro, la parte de arriba. Y entonces lo que hicimos fue, vamos a poner una pieza, digamos de soporte contra la base por la parte de abajo, que se va a cruzar, y estas miden 48 centímetros aproximadamente. O sea, le vamos a dejar más o menos unos 5 centímetros, 6 centímetros de a cada lado. Estas ahora les vamos a hacer una unión rebajando para que nos encastren bien acá estas dos piezas. Estas van a ser sencillas, las que van a ir contra la base, pero por la parte de abajo. Las que van a ir abajo, porque se van a replicar en la parte de arriba y la parte de abajo, van a ir unidas. O sea que vamos a pegar estos dos pedazos para hacer un solo pedazo. Vamos a unir estos dos pedazos y vamos a unir estos dos pedazos. Y una vez unidos también los vamos a encastrar así en la mitad, para que armen la parte de abajo de la mesa. Y estas van a ser nuestras patas, que también van a estar unidas. Ahora las vamos a unir. Entonces simplemente vamos a hacer ahora lo que siempre hacemos, las prensas. Vamos a aplicar bastante pegante y vamos a unir y vamos a dejar unas horas para que puedan pegar esas patas y esos soportes para poder ya terminar de armar nuestra mesa.
Aunque las pegamos teniendo mucho cuidado, siempre se pueden mover un poco las tablas en el pegado, así que para garantizar que nos queden parejas las uniones, las vamos a pasar por la canteadora. Ahora vamos a garantizar que todas queden de la misma longitud. Bueno, muy bien, seguimos avanzando. Ya las patas quedaron pegadas y están iguales. Nuestra idea inicial era que las patas quedaran de 35 centímetros y que los travesaños, o sea la parte, digamos, que va a sostener la parte de arriba y la de abajo, quedaran de 50. Sin embargo, realmente lo más importante no es que hayan quedado exactamente de esa medida, sino que la medida en la que hayan quedado queden todos iguales. Por eso ahorita, digamos que al pegarlas claramente, por ejemplo, unas se movieron con otras y estaban cortadas, digamos que a 35. Entonces, al rebajarles un lado, rebajarles el otro, la primera pieza quedó a 34,5. Por ende, lo que necesitábamos es que todas las otras, independiente que no haya quedado a la 35, quedaran a la misma 34,5. Y así fue que quedaron. O sea, no me hubieran importado si hubieran quedado 34,2 o 34,8 o 34,3. Lo importante es que todas queden idénticas. Igual que esos travesaños no nos quedaron de 50, sino de 48. Eso no va a hacer ninguna diferencia visual ni estética, entonces vamos a trabajarlas así. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el lijar. Ya lijamos la parte de arriba de la mesa, ahora nos faltan las patas para darle el mismo acabado. Entonces vamos a hacer el mismo proceso de lijado, 80, 120, 180 y 220. Entonces nada, vamos a lijar un rato y luego vamos a ya poder pasar al ensamblaje. Listo, ya casi terminamos de lijar, solo nos falta la de 220, pero vamos a dejarla de última para, digamos, que no se nos vaya a tropezar cuando hacemos estos últimos ajustes. El paso que sigue, antes de empezar a ensamblar, es hacer las juntas de media madera, tanto en la base de abajo como en la base que va a ir, digamos, debajo de la mesa, como en la que va a ir hacia el piso. Entonces estas juntas las vamos a hacer acá en la sierra de mesa. Lo que hay que determinar es el grosor, el ancho de esta pieza, y luego lo que vamos a hacer es retirar el material hasta la mitad con la sierra de banco y hacer lo mismo en esta pieza para que cuando las dos tengan, digamos, que ese espacio eliminado, pues podamos encajar una pieza contra la otra, haciendo, como les digo, esa junta de media madera. Vamos a hacer eso tanto en las piezas gruesas que van abajo como en las piezas sencillas que van contra la parte de abajo de la mesa. Acá estamos calculando el medio de la pieza y el grosor a ojímetro. Marcamos y así tenemos un aproximado visual del material que necesitamos retirar. Ahora graduamos la altura del disco de la sierra de banco para garantizar que solo retiremos la mitad del material.
Ahora por aproximación vamos retirando más material para garantizar que la junta sea perfecta. Ahora hacemos lo mismo con las otras dos piezas. Simplemente les quiero mostrar cómo quedaría la mesa. Estas sencillas que no son dobles, ya las encajamos y serían como la parte que va debajo. Esta es la parte de arriba de la mesa, pero digamos que suponiendo que esta es la parte de abajo de la mesa, las centraríamos. Estas patas van a ir en cada uno de los costados. Ahí también lo que tenemos que ver es qué parte de las patas o cuál de las patas se ve mejor. No voy a ir por arriba. Y esto iría en la parte interna, así. Eso es básicamente como vamos a armar la mesa. Ahora lo que necesitamos decidir es cómo vamos a unir las patas a las dos bases. Que lo que yo estaba pensando era con tarugos, unos tarugos que me conseguí un poco más gruesos. La pregunta del millón es si aguantan. Se aguantan los golpes que hay que darle después de haber hecho los huecos. Digamos que este es el tamaño de tarugo que estaba imaginándome, entrando por las patas e ingresando a cada una de estas bases, dos por pata. Son bastantes huecos, todos los podemos hacer en el banco, en el taladro de banco que limpiamos en el video pasado. Entonces la otra forma sería simplemente con tornillos, dejar un espacio y meter el tarugo, o sea que no sea el tarugo el que atraviese completamente, sino sea un tornillo, y luego simplemente tapamos con un tarugo, que podría ser inclusive más eficiente. Entonces déjenme calculo eso y ahora les digo cómo seguimos, pero digamos que ya sería la última parte antes de darle la última lijada de 220, y ya luego sería solamente darle un acabado a la mesa y terminaríamos este proyecto. Bueno, definitivamente, aunque me encanta la idea de hacerlo solo con los tarugos de lado a lado hasta que entre a la base, acaban las bases, creo que lo más eficiente en este momento va a ser tornillos y tarugos. Entonces lo que vamos a hacer es uniendo de esta forma con estas prensas la pieza, la pata que va a ir, digamos, en la base, que esta es la base que va a ir a la mesa, y agarrándola solo hasta la mitad, vamos a poder perforar e ingresar el tornillo a la base. Luego cambiamos digamos que la abrazadera o la prensa al otro lado y hacemos el otro hueco. Vamos a hacerlo de la forma que les acabo de explicar. Tornillo de la mitad de la pierna, de la pata a la base, la otra mitad va a ser solamente tarugo para tapar el hueco y el tornillo, y de esa forma vamos a unir las dos bases, tanto la parte que va hacia la mesa como la parte que va a ir hacia el piso, que es la doble, que es esta, y de esta forma ya podemos ensamblar la última lijada y darle un acabado. Acá hicimos unas marcaciones para calcular dónde haríamos los huecos para los tornillos y así estéticamente nos queden iguales. Con esta broca delgada vamos primero a hacer un prehueco para facilitar el ingreso de los tornillos.
Y ahora estamos haciendo los huecos para los tarugos con una broca de espesor del tarugo, que recuerden solo va hasta la mitad de la pieza. Por eso la cinta azul nos ayuda a garantizar que no nos pasemos de ese punto medio. Bueno, muy bien, ya tenemos entonces las dos bases y tenemos también las patas con sus huecos. Y lo que les quería mostrar simplemente es como, fíjense que tiene el hueco para poder meter un pedazo de tarugo, pero ya hicimos también el prehueco de lado a lado. Eso nos va a facilitar meter los tornillos, pero entonces vamos a meter los tornillos y simplemente luego vamos a tapar el tornillo con un pedazo de tarugo. O sea, vamos a meter un pedazo de tarugo y simplemente lo vamos a cortar, después lo lijamos y va a parecer que el tarugo estuviera yendo de lado a lado. Eso hubiera sido lo ideal, pero definitivamente, como les decía, eso es un poco más demorado. Entonces vamos a hacer esa operación en cámara rápida acá con cada uno de los pedazos, con las bases. Vamos a armar primero una base, luego la volteamos, armamos la otra base. Yo creo que va a ser más fácil armar primero la base gruesa, que va a ser la de abajo, y simplemente es alinear acá abajo. Ya tenemos los huecos por donde vamos a insertar y simplemente con la abrazadera vamos a tener, digamos que las piezas juntas mientras hacemos cada uno de los huecos. Voy a traer los tornillos y hacemos ese armado. Le podríamos pegar, poner pegante de madera, posiblemente lo hagamos, voy a pensar a ver si sí o si no, pero creo que nos hace falta un paso y es lijar a el 220 las patas, y la mesa creo que ya la lijamos hasta 220, pero entonces vamos a hacer esa operación de lijar y luego armar ya la mesa para darle el último acabado. Como les decía, la forma que estamos ingresando y armando las patas con las bases, tanto la de abajo como la de arriba, es utilizando la abrazadera. Vamos a hacer esto al revés. Vamos a ajustar. Tenemos nuestro tornillo ahí. Sus huecos, si se fijan, queda con el tornillo al fondo y con un espacio para poder insertar el tarugo. Así, algunos quedaron más profundos que otros. Bueno, listo, como se dieron cuenta ya terminamos de armar la base que va a soportar, digamos, la parte de arriba de la mesa. Claro, cuando uno aprieta con la prensa, a veces, si se dan cuenta, la madera se mueve un poquito y eso es lo que queríamos evitar, pero inclusive pasó sin que quisiéramos. Entonces lo que vamos a tener que hacer ahora es garantizar que nos quede lo más plano posible. Simplemente acá hay un poquito de madera levantado a ambos lados, entonces simplemente vamos a lijar un poco para tratar de minimizar ese levantamiento y que nos quede lo más estable posible, precisamente para que la mesa después no esté bailando. Entonces vamos a lijar un poco esta parte de abajo y luego la otra parte y ya podemos continuar. Bueno, listo, ya la mesa está lista, la base está lista, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es insertar los tarugos con un poco de pegante, los vamos a dejar ahí por la noche. Voy a cortar los pedazos un poquito, digamos que para poder hacer el proceso, y mañana ya una vez seco podemos cortar el exceso y lijar. Entonces voy a preparar los pedazos de tarugo para acá utilizando la sierra sin fin, y hacemos ese pegue de los tarugos en cada uno de los puestos y ya lo dejamos secando esta noche, y mañana por la mañana
podemos hacer ese proceso de quitar el exceso del tarugo, lijar y ya ponerle la parte de arriba, ponerle el acabado y terminamos el proyecto. Fuera de cámara cortamos los tarugos. Ahora insertamos un pedazo en cada hueco de la base y lo dejamos secando. Bueno, muy bien, ya esperamos la noche, ya los tarugos se secaron. Ahora lo que vamos a hacer es retirar el exceso del tarugo, lijar y ya podemos ensamblar la parte de arriba de la mesa. Entonces vamos a hacer eso en cámara rápida y ahora les muestro cómo queda. Acá estamos cortando a ras con esta sierra japonesa, pero realmente lo pueden hacer con cualquier sierra de mano, teniendo cuidado de no cortar la madera de las patas. Y así queda ya lijado, lo que permite aparentar que toda la unión se hizo con tarugo. Bueno, ya tenemos las dos partes armadas, simplemente no ensambladas, unidas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Sin embargo, estoy todavía decidiendo qué tipo de acabado le voy a dar. Si algo más natural como un aceite de los que hemos venido usando en los últimos proyectos. No sé si eso sea suficiente para protegerlo, ya que esto va a ser una mesa de centro en el apartamento en Bogotá y claramente pues ahí posiblemente se pongan vasos, y aunque uno intenta que se pongan portavasos, a veces no se logra y obviamente eso va a claramente dejar una mancha si no se protege con algo un poco más duradero. Estoy pensando también ponerle un poliuretano, pero digamos que eso es un proceso que requiere digamos de un proceso un poco más largo. Entonces estoy analizando eso. De pronto por ahora lo que voy a hacer es unir las dos piezas. Voy a mirar a ver cuál es la mejor forma de anclar las dos piezas y con eso ahí les cuento cómo vamos a darle terminado al proyecto. Decidí finalmente hacer unos huecos avellanados y unir la tapa a la base con tornillos. Bueno, ya terminamos de armar la mesa. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un acabado y ya les puedo mostrar el producto final, cómo quedó la mesa. Después de intentar colocarle varias capas de poliuretano, decidí lijarla de nuevo y aplicarle un aceite mineral. Bueno, ya terminamos de colocarle el aceite de linaza. Definitivamente este acabado me gusta mucho más que el poliuretano que le estábamos colocando. Como les decía, este acabado no va a proteger la mesa de la misma forma como el acabado de capas, que es el poliuretano. Este simplemente es un aceite. Vamos a tener que colocarle el aceite, yo creo que cada 3 meses inicialmente, a ver cómo se termina usando la mesa. Vamos a tener que tener un poco más de cuidado en Bogotá, poniéndole portavasos, protegiéndole, etcétera. Pero realmente, como les digo, me gusta mucho más el acabado. Cómo saca la veta el aceite de linaza siempre me ha gustado, y especialmente en esta madera flor morado me parece que queda muy bien. En este proyecto definitivamente utilizamos unas técnicas que yo inclusive no había utilizado antes, que me gustaron mucho, como el junto de media madera. También utilizamos juntar las piezas, digamos que en un proyecto un poco más sofisticado o profesional, si lo quieren llamar así, con acabados mucho mejores, usando la canteadora y utilizando el cepillo. Como se dan cuenta, ahora les voy a mostrar un acercamiento a la pieza terminada. Las uniones quedaron perfectas y los acabados en general quedan muy bien. También el uso de los tornillos y tapándolos luego con tarugos me gustó muchísimo. Y bueno, en general el proyecto me gusta mucho y creo que está fácil de hacer, y definitivamente con las técnicas adecuadas uno puede sacar proyectos muy profesionales.
Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse y toquen la campana para que sean notificados cuando saquemos nuevos videos. Nos vemos en la próxima. Chao.